Le regalé a mis padres una mansión junto al mar de $425,000 por su 50º aniversario. Cuando llegué, mi madre estaba llorando y mi padre temblaba. La familia de mi hermana se había adueñado del lugar. Su esposo se acercó a mi papá, señaló la puerta y gritó: «Esta es mi casa. ¡Fuera!». Mi hermana se rió, hasta que entré yo y el silencio cayó como una losa. Me llamo Thomas. Tengo 37 años, soy el hijo mayor, el que arregla las cosas. Soy neurocirujano. Vivo entre una taquilla del hospital y una maleta en casa. Llevo mi vida en páginas de las 4 de la mañana y horarios. No bebo mucho. Corro cuando puedo. Ahorro casi todo lo que gano porque crecí entre comisiones por sobregiro y el haber el próximo mes. Yo era el niño que traducía el pánico de los adultos. Todo va a estar bien, decía a los 10 años mientras mamá lloraba por la renta atrasada. Aprendí el sabor del miedo y la forma de las emergencias. Aprendí a ser útil. Hace 2 semanas, mis padres cumplieron 50 años de casados. Quise que tuvieran una victoria real. Un lugar donde el aire oliera a sal, los pisos no crujieran y nada les recordara cupones ni muebles de segunda mano. Encontré una casita azul sobre el agua. Un poco torcida, sí, pero cálida. Terraza blanca, 2 palmeras al frente, ventanas que cantan cuando el viento entra desde la bahía. $425,000. Cerré la compra a su nombre, di de alta los servicios, llené el refrigerador, escondí una nota en el cajón de los cubiertos para mañanas lentas y risas fuertes. Con amor, T. No se lo dije a nadie más, ni siquiera a mi hermana. Ese día conduje hasta allá con un pastel y una botella de sidra espumosa. El océano estaba claro y el cielo era de ese azul insultantemente perfecto, y yo me sentía ridículamente feliz. Me estacioné en la entrada y vi que ya había una SUV de alguien más. Eso no estaba bien. La puerta principal estaba abierta de par en par. La mosquitera golpeaba con el viento. Entré. Mi madre estaba en la cocina sosteniendo un paño de cocina como si fuera una bandera blanca. Tenía los ojos rojos. Mi padre estaba sentado en una silla, encorvado, con las manos temblorosas, cajas por todas partes. Voces fuertes en el pasillo. Un dibujo animado a todo volumen en la sala, uno que yo ni siquiera había encendido. Apenas alcancé a decir mamá cuando apareció mi cuñado, Kyle, descalzo, cerveza en la mano, camiseta de fútbol americano. Se plantó frente a mi padre, le clavó un dedo apuntando a la puerta y gritó: «Esta es mi casa. ¡Fuera!». Desde el sofá, mi hermana Julia se rió. «Ay, relájate, papá. Apenas nos estamos acomodando». La tapa plástica del pastel se me enterró en la palma. Algo dentro de mí se volvió muy silencioso. Tengo que explicar el trasfondo antes de que el cuarto que yo amaba se convirtiera en un campo de batalla. Julia es 2 años menor. En nuestra casa fue la artista, luego el espíritu libre, luego el solo es una mala racha. Mis padres hacían lo que sabían, sacrificaban, defendían, minimizaban. Yo hacía lo que sabía, cubrir. Primero fueron libros de texto, luego un semestre, luego el enganche para su primer departamento, solo hasta que el emprendimiento de Kyle despegue. Cuando despegó, aterrizó en mi cartera. Pagué los brackets del mayor cuando su seguro dental tenía un deducible raro. Financié una minivan usada cuando el banco les dijo que no. Avalé un contrato de renta después del desalojo. Hay notas de Venmo que parecen entradas de diario: luz de Julia, traje de entrevista de Kyle, viaje escolar de Mía, renta otra vez, solo esta última vez. Cada transferencia se sentía como control, como si pudiera limar las aristas grandes y feas de mi familia. Me equivoqué. Mis padres también ayudaban, en formas más pequeñas y sangrantes. Mamá metía despensa en la cajuela de Julia y le llamaba limpiar la alacena. Papá dejaba que Kyle usara sus herramientas y practicara reparaciones que luego costaban más arreglar. El coro nunca cambiaba: «Ya sabes cómo es tu hermana. No todos son como tú, Thomas. Tú naciste viejo». En la residencia dormía en colchones de cuarto de guardia y mandaba dinero con wifi roto a las 2 de la mañana porque el casero amenaza con cambiar la cerradura por la mañana. En algún punto, me volví una tarjeta que pasaban sin pensar en el saldo. Cuando encontré el lugar junto al mar, lo planeé como una cirugía. Puse la escritura en un fideicomiso con mis padres como beneficiarios de por vida. Pagué los impuestos por adelantado por 20 años en una cuenta dedicada. Pagué la JOA por adelantado. Cambié las cerraduras y luego miré las llaves en mi mano como si estuviera sosteniendo un salvavidas. Se lo conté a mamá y papá una semana antes del aniversario para que pudieran llorar en privado y no se ahogaran en atención. Bajamos juntos.
Papá tocó el pasamanos como si fuera un violín que alguna vez tuvo. Mamá abrió cada alacena y exhaló. Nos sentamos en la terraza y escuchamos gaviotas. Yo dije, es suyo. Papá intentó hablar, pero se le quebró la voz. Mamá dijo que olía a limón y a ventanas abiertas. Me quedé a dormir en un colchón inflable para probar la plomería. Todo funcionó. A la mañana siguiente regresé a la ciudad para descomprimirle el cerebro a un niño con un tumor del tamaño de una ciruela. La casa se quedó con ellos. Y aquí es donde el sistema hizo lo que hacen los sistemas. Julia llamó a mamá. Día 2. ¿Están en la playa? ¿De quién es esa casa? Mamá, pésima mentirosa, dijo. Oh, estamos visitando a un amigo. Para la cena, Julia ya había triangulado la dirección con una foto borrosa del atardecer en la publicación de Facebook de papá, vista desde nuestro porche. Julia llegó con Cail, 2 niños, un perro y ese tipo de derecho ajeno que se huele desde la entrada. Mamá me contó después por teléfono, con voz chiquita, solo querían verla. Luego, se van a quedar el fin de semana. Está bien. Yo dije, no es renta. Ella dijo, hablamos cuando vengas. Para el sábado en la mañana, mi papá me mandaba mensajes confusos sobre la casa. Julia repetía casa familiar. Luego nada. Luego una llamada que no contesté porque estaba con bata y guantes. Luego la selfie de Julia en la cocina de mis padres con la leyenda, Home Sweet Home. Almohadilla manifesting. Sus amigas comentaban, te lo mereces. Era tu era playera. Cail escribió, por fin un lugar donde los niños pueden ser niños. La palma me empezó a picar justo donde suele descansar el mango del bisturí durante horas. Le mandé un mensaje a papá al salir de cirugía, no firmes nada. No aceptes nada. Los amo. Conduje directo después del alta. Ensayé palabras calmadas. Vamos a reiniciar, vamos a respirar, vamos a poner reglas. En lugar de eso, entré por una puerta abierta. La voz de Cail ya estaba arriba. Ustedes dos están viejos. Las escaleras son peligrosas. Se van a caer. Esta es una casa familiar. Somos familia. Nosotros la vamos a manejar. Mamá intentó. Es un regalo de Thomas, y él la cortó. Se lo dio a ustedes. Ustedes nos lo dan a nosotros. Es lo mismo. Julia ni se levantó. Solo sonrió de lado. No seas dramática, mamá. Nosotros nos encargamos de las reservas. ¿Reservas? Cail hizo un gesto hacia la vista. Frente al agua, temporada alta. La publiqué esta mañana. Dinero fácil. Ustedes se quedan con la planta baja en temporada baja. Miré las manos de mi padre. Temblaban como tiemblan cuando está furioso y está tratando de no estarlo. Este es el mismo hombre que trabajó 3 empleos y aún así se las arregló para ir a mi concierto de orquesta en la prepa con el uniforme grasiento. Ahora le estaban diciendo que se hiciera a un lado en una casa que apenas acababa de saber que era suya. Yo crecí con ser útil, no con ser ruidoso. Pero el último mensaje de mi papá había sido una petición que no podía archivar bajo luego. Dejé el pastel en la barra. Se veía ridículo sobre esa mesa atiborrada de bolsas de comida rápida y estuches de maquillaje. Cuando hablé, mi voz salió firme. ¿Quién les dijo que esta es su casa? Cail puso los ojos en blanco, como si yo fuera lento. Dinero de familia, casa de familia. No seas raro. Julia canturreó. No estamos pidiendo, Tommy. Estamos informando. La cara de mamá se quebró. Thomas, ¿puedes explicar? Cail volvió a señalar a mi padre. Él puede explicar desde el porche. Julia soltó una risita. Amor, ya, papá sabe que lo queremos. La mandíbula de mi padre trabajó. No salió sonido. Algo dentro de mí encajó, seco, definitivo. Todos a la sala, dije. No lo dije gritando, lo dije con ese volumen quirúrgico que obliga a escuchar. Los niños pausaron su caricatura. El perro dejó de destrozar un cojín. Cail resopló, pero me siguió, porque gente como él siempre cree que el cuarto les pertenece. Me paré junto a la repisa, debajo de una foto enmarcada de mis padres cortando un pastel de supermercado hace 40 años. Sentía el pulso en los pulgares. Saqué una carpeta de mi bolsa y puse 5 documentos sobre la mesa de centro. Escritura, dije, tocando la primera hoja, registrada la semana pasada. La propiedad pertenece al fideicomiso familiar, nuestro fideicomiso de vida. Beneficiarios de por vida, Sam y Ruth, mis padres, con derecho exclusivo de ocupación. Cail entrecerró los ojos como si las palabras le hicieran algo al cerebro. En español sencillo, dije, no tienes llave, Cail. Se rió. Hermano, a ver si puedes detenerme.
Toqué la segunda hoja. Instrumento del fideicomiso. Soy el fiduciario sucesor. Esto me da el deber de mantener la propiedad para la comodidad de mis padres. También me obliga a retirar a cualquiera que interfiera con eso. El tono de Julia se volvió azúcar. Tomás, no puedes hablar en serio. Estamos ayudando. Deslicé la tercera, una captura a color. El anuncio de Airbnb que acabas de publicar con fotos que tomaste sin permiso. La descripción. Casa completa. Las reglas. Sin dueño en el sitio. El calendario. Reservado todos los fines de semana hasta agosto. El pago. Cuenta bancaria terminada en los mismos dígitos que la tuya. Cail. Se los oculté a los niños. Cail se movió incómodo. ¿Y qué? A tus papás les serviría el dinero. Puse la cuarta. Un chat grupal impreso de la noche anterior que Julia no sabía que mi padre me había reenviado. Su mensaje estaba en gris. Lo ponemos de nuestro lado. Siempre cede si mamá llora. Le voy a meter culpa con lo de los préstamos de medicina. Qué emoción por fin tener base en la playa. Julia estiró la mano. Yo lo cubrí con la mía. Puse la quinta, una copia plastificada de las reglas de la JOA. Pasé el dedo hasta una cláusula. No se permiten rentas de corto plazo. Esto es lo que va a pasar, dije. Van a empacar hoy. Van a borrar el anuncio. Van a escribirle a cada persona que reservó para decirle que la casa no está disponible y devolver el dinero. Van a disculparse con mi mamá y mi papá por asustarlos en su propia cocina. Y van a dejar la llave de esta casa sobre la mesa. Julia parpadeó como si no me hubiera oído. Luego se rió, aguda. ¿O si no qué, Tommy? Oh, dije, cumplo mi deber como fiduciario. Cail dio un paso hacia mí, inflando el pecho como si tuviéramos 12 años. Deber esto, deber aquello. Yo no grito. Me gusta la precisión. Así que fui preciso. Puse mi teléfono sobre la mesa, pantalla hacia arriba. En ella había un correo redactado para la mesa directiva de la JOA con adjuntos. Un segundo para su asesor legal. Un tercero para el registro del condado con el enlace de Airbnb y una solicitud para marcar la parcela por uso ilegal. Y un chat con un cerrajero llamado Víctor, estacionado 2 casas más abajo, porque lo llamé desde la carretera cuando papá mandó ese primer mensaje de "hay confusión". Cail vio la pantalla y movió el peso. No lo harías. Sí lo haría, dije, y ya lo hice. Julia se aferró a mamá. Mamá, dile. Dile que esto es familia. Mamá no la miró. Me miró a mí. Tomás, dijo, temblando, haz lo que tengas que hacer. La cara de Cail cambió. Señaló la puerta otra vez, el mismo gesto estúpido que había encendido la mecha. Viejo, fuera. Yo me puse entre Cail y mi padre. Mis manos estaban firmes porque he sostenido cerebros que laten como pájaros. Vuelve a señalar a mi papá, dije en voz baja, y la única puerta por la que vas a salir es la que Víctor está a punto de cerrar desde afuera. Silencio. Ni siquiera la caricatura. Julia intentó un último ángulo. Eres cruel. Estás abandonando a tu familia. Exhalé. Ya no voy a ser tu cartera. Eso no es abandono. Eso es un límite. Cail murmuró, ya veremos. Se lanzó hacia la carpeta, tal vez para agarrar la escritura, tal vez para romper papel como si eso pudiera matar un fideicomiso. Simplemente recogí los documentos, los guardé, y miré a mi papá. Papá, dije, ¿quieres quedarte en tu sala? Tragó saliva. Sí. Entonces todos los que no viven aquí, vayan a empacar. Nadie se movió. Sonó el timbre. Víctor, puntual. Tardó 3 horas, porque el caos siempre tarda más en deshacerse de lo que tarda en empezar. Víctor cambió el cerrojo mientras Cail hacía una pataleta silenciosa en la entrada, gritos susurrados a Julia, una patada al borde de la banqueta, llamadas a alguien para ver lo legal. El perro ladró hasta quedarse ronco. Los niños se movían como sombras avergonzadas, metiendo ropa en bolsas mientras me miraban de reojo, como si yo fuera a explotar. No lo hice. Me senté con mamá en la mesa de la cocina e hice té en la tetera que yo había comprado. Ella se secaba los ojos con una servilleta. No quería decírtelo, dijo. Pensé que podíamos suavizarlo. Entraron tan rápido. Dijeron que sería más fácil para nosotros, sin escaleras para tu padre, menos que limpiar, que ellos se encargaban de lo difícil. Lo difícil, dije, son las partes que significan nuestro. Ella asintió, con esa culpa pequeña que conozco desde siempre. Papá miró el agua. Pensé que sería más fuerte, dijo. Debí decirles que se fueran. Me llamaste, le dije.
Esa fue la parte fuerte. En la sala abrí mi laptop, me conecté al hotspot y cancelé una por una todas las reservas ilegales. A cada cliente le escribí: anuncio retirado por el dueño. Reembolso emitido. A uno que amenazó con una reseña, le adjunté la regla de la JOA. Escribí una carta corta para los vecinos. Puede que hayan visto autos. Hubo una confusión. No habrá rentas de corto plazo en 24 sea spray. Julia intentó reencuadrarlo al menos 3 veces. Primer intento. Solo estábamos emocionados por ellos, dijo, sentada sobre una maleta ya cerrada, con la cara acomodada en tristeza suave. Quería que los niños estuvieran más con sus abuelos. Tú trabajas tanto. Segundo intento. Si lo piensas, tiene sentido. Tú nunca estás. Ellos se están haciendo grandes. Nosotros tenemos energía. Tercer intento. Cuando yo no discutí, cuando no mordí, fue por sangre. ¿Crees que el dinero te vuelve el papá, Thomas? No lo hace. Compras cosas para no tener que ser persona. Compré una casa para nuestros padres, dije. No compré un permiso para que tú robes. Se estremeció con la palabra y luego se congeló. Acuérdate de esto, dijo. Me voy a acordar, respondí. Kyle se negó a entregar la llave. Ven y quítamela, sonrió, lo cual habría sido gracioso si Víctor no hubiera instalado una cerradura con teclado 10 minutos antes. Pasé junto a Kyle, presioné, y reprogramé el código a uno que mi papá eligió, mientras Kyle veía como su palanca se hundía en el aire salado. Probó otro ángulo. ¿Crees que eres listo con tus papeles? Yo conozco a un tipo. Yo conozco al del registro del condado, dije. Y tu tipo te va a decir que un fideicomiso le gana a una pataleta. Me miró como decidiendo si yo estaba fanfarroneando. No lo estaba. Cuando por fin cargaron las cajas a la SUV, Julia se detuvo en el porche. Pudiste haber hablado conmigo, dijo. He hablado contigo durante 10 años, respondí. Su boca se apretó. Te vas a arrepentir cuando ellos necesiten ayuda y tú no estés. Miré a mamá sirviéndote. Miré la mano de papá, por fin quieta sobre el descansabrazos. Sí estoy, dije. Para ellos. Se fueron. El perro ladró en la ventana como si tuviera una opinión sobre el derecho inmobiliario. Después de que se fueron, la casa cambió de temperatura. Era el mismo aire, pero no era el mismo aire. Se oía el océano a través de la malla. Se oía a mis padres respirar. Fui de cuarto en cuarto con una bolsa de basura, recogí cajitas de jugo, una tiara de plástico y 2 calcetines que no combinaban. Encontré un papel doblado en el cajón del cuarto de visitas, el plan de negocios de Kyle. Había estimado la ganancia mensual en 5 veces la multa de la JOA. En el margen, Julia había escrito: Tom no va a decir que no si mamá llora. Dejé el papel como si estuviera afilado. Mamá no paraba de disculparse por el desastre. Yo le repetía: solo son migajas. Cuando el sol se fue cayendo, papá me tomó del brazo. Hijo, dijo, no sé cómo decir esto sin que suene a que les fallé a los dos. No nos fallaste, dije. Nos diste todo lo que tenías. Solo, le diste demasiado a ella por demasiado tiempo. Todos lo hicimos. Él asintió y no discutió, porque era verdad, y la verdad se sentía como alivio. Hice una cena simple. Comimos en la terraza. Mamá contó una historia de su primer departamento, el del ratón al que le puso Bernardo porque solo salía los domingos. Papá se rió, la risa que solo escucho cuando no está siendo cuidadoso por todos los demás. Mi teléfono vibraba como un nido de avispas. Mensaje de Julia: hiciste llorar a mamá. De Kyle: cese y desista, doctor niño. De un número desconocido que resultó ser el primo de Kyle: bajamos el próximo fin, ¿no? Ya invitamos gente. Puse el teléfono boca abajo y seguí comiendo mi ensalada. Esa noche programé el sistema de alarma. Instalé una cámara en el porche con un timbre ridículamente sonriente para que hasta mis padres lo aceptaran. Puse los códigos en una carpeta titulada Cosas Felices con letras grandes, para que mi papá pudiera leerla sin lentes. Dejé copias del fideicomiso, la escritura y las reglas de la JOA en un cajón llamado Armadura Aburrida. Al irme, mamá estaba en la puerta con el suéter apretado contra el pecho. Perdón que haya llegado a esto, dijo. Yo no, respondí. Tenía que pasar. La semana siguiente, todo se tambaleó como una mesa con una pata corta. Julia montó una campaña ruidosa en el chat familiar. Thomas les robó una casa a los nietos. Me llegaron capturas de pantalla de primos con los que apenas hablo. Historias de Instagram de Julia, fondo vacío, texto blanco, cuando el dinero te vuelve cruel. Luego una foto de mi coche en la entrada con:
Algunos creen que pueden comprar amor. No respondí. Construí una pared pequeña. Llamé a nuestra tía, la que todavía dice lo que piensa. Expliqué en líneas simples. La casa es de mis padres y seguirá siéndolo mientras vivan. Le pedí que no cargara nuestro dolor como chisme. Ella dijo, por fin, Tomás, y ahí murió el tema. Le escribí a Julia y a Cail un correo, educado, firme, aburrido. Incluí 3 viñetas. Todo contacto sobre la casa pasa por mí. No tienen permiso de entrar a la propiedad. Cualquier violación resultará en acciones de la JOA y de nuestro abogado. Me copié a mí mismo. No copié a nadie más. Puse ese correo como respuesta automática a cualquier mensaje futuro que enviaran sobre la casa. Me prometí que no negociaría con una historia que siempre termina igual. 2 días después sonó una notificación. Nueva solicitud de reserva. Sea Spray Cottage. Cail la había vuelto a publicar con otra cuenta usando una foto de la terraza trasera. La reenvié al equipo de confianza y seguridad de la plataforma con la escritura y el fideicomiso adjuntos. 10 minutos después, anuncio eliminado, usuario bloqueado. No sentí triunfo. Me sentí como el conserje de un estadio después de un partido, solo haciendo el trabajo. Papá me llamó una mañana para decirme que la casa olía a pan tostado y sal, y que durmió toda la noche por primera vez en meses. Mamá me mandó una foto de sus pies sobre la baranda, tobillos cruzados, esmalte rosa brillante como cuando yo tenía 5 años y pensaba que ella era una estrella de cine. Se veían ligeros. En el fondo de esa suavidad, Julia seguía arañando la pared. Me mandó una solicitud de pago en una app por daños emocionales. Les mandó a mis padres una carta que empezaba con, como su cuidadora principal, una frase que nunca había sido cierta. Cail subió un meme con una jeringa dentro de un signo de dólar, como si yo robara órganos por dinero. Ese ruido no cambió el aire en la casita azul. Una noche Julia llamó desde un número bloqueado. Contesté porque o soy blando o todavía tengo esperanza. Se quedó callada al oír mi voz. Luego probó un nuevo recurso, en susurro. Tommy, escucha. Estamos atrasados. Cail perdió el contrato. Vamos a perder el departamento. Los niños. Cerré los ojos. Hay un punto en el que la empatía se vuelve gasolina. Julia, dije, no voy a hablar de la casa. Entonces el dinero te importa más que la familia, soltó, volviendo a ponerse la máscara. Los límites, dije, son la forma en que puedo ser familia y no un banco. Colgó. Yo dejé que el silencio se quedara, como un paciente en recuperación, monitoreado, protegido, doloroso de una manera que cura. 2 fines de semana después bajé temprano. Café en un termo, estetoscopio aún colgando del cuello por costumbre. El agua tenía ese brillo plano, plateado, como si descansara entre respiraciones. Arreglé una bisagra que se atoraba. Puse pelotas de tenis en el estante del garaje a la profundidad exacta para que papá estacionara sin pegarle a la pared. Etiqueté los interruptores, porque a mi papá le encantan las etiquetas. Mamá hizo hotcakes, quemó la primera tanda y se rió. Nos sentamos a la mesa y hablamos de despensa, de la vecina Han que deja conchas en un frasco sobre la cerca, del pelícano que se niega a ser digno. Nadie dijo Julia durante 1 hora. Se sintió como una encimera limpia. Después del desayuno, mamá me tocó la mano. Voy a hablar con tu hermana, dijo. No para pelear, para decir que no. No te estoy pidiendo que elijas. No estoy interesado en eso, dije, y lo decía en serio. No me interesa esa tierra quemada donde la gente declara ganadores. Yo quería que mis padres tuvieran un porche en paz. Mamá sonrió apenas. No es elegir, dijo. Es dejar de fingir. Papá se aclaró la garganta. Debí enseñar eso mejor, dijo. Te enseñé a trabajar. No te enseñé a detenerte. Me enseñaste a amar y a quedarme, le dije. Solo estoy aprendiendo la parte de quedarme sin que me devoren. Se rió bajo, agradecido. Caminé el perímetro y ajusté el seguro del portón. Revisé el ángulo de la cámara. Imprimí un letrero pequeño para la mesa de la entrada. Bienvenidos a casa, Sam y Ruth. Se sentía cursi y perfectamente correcto. Más tarde, solo en la terraza, pensé en el titular que mi hermana escribiría si fuera dueña de mi historia. Le regalé una casa a mis padres y arruiné a mi familia. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que dejé de pagarle al troll bajo el puente. Lo que pasó fue que hice un regalo y luego lo protegí para que no se volviera un arma. Antes me decía que repartir dinero mantenía la paz. No la mantenía. Solo bajaba el volumen del ruido mientras el resentimiento fermentaba en las paredes. Los límites al principio suenan más fuerte. Luego llega un silencio que nadie puede fingir.
Los mensajes se fueron espaciando. Julia cambió de público. Cail encontró otra colina donde hacer berrinche. Mis padres empezaron a decir pequeños no que sonaban como sí para sus propias vidas. No, no podemos cuidar a los niños este fin. No, no podemos cruzar la ciudad para arreglarte el coche. Empezaron a decir que sí a sándwiches temprano, a siestas, a señalar barcos con nombres chistosos. Al mes, mi sobrina de 16 años, playeras de bandas, ojos enormes, me mandó un DM que solo decía, la casa está bonita. La abuela se ve feliz ahí. Yo tecleé, ven a visitar con permiso de la abuela. Sin reservas, solo hotcakes. Ella respondió con una carita riéndose y luego, ok. Una tregua diminuta con alguien que no rompió nada. Anoche, después de un caso tarde, manejé hasta la casa porque necesitaba verla encendida por dentro. Por la ventana vi a mi padre leyendo en su sillón. Los lentes se le resbalaban por la nariz, igual que en el viejo departamento cuando la única luz era el brillo de la tele. Mamá tenía una cobija sobre las piernas y un rompecabezas en la mesa. El sonido del océano subía y se acomodaba debajo de todo como una base. No entré. Me quedé en la banqueta y dejé que el silencio me explicara el sentido de todo esto. Esto es lo que sé ahora. El amor no es cubrir el mal comportamiento de alguien con tu propio cuerpo. No es felicitar el caos solo porque quien lo provoca comparte tu sangre. El amor es una casa con buena luz y puertas que cierran con llave. El amor es papeleo que aguanta cuando la gente no aguanta. El amor es decirle a tus padres descansen y decirle a todos los demás, no, no soy su banco. No soy su chivo expiatorio. No soy la salida de emergencia que jalan cuando el fuego que ellos mismos prendieron se pone caliente. Soy su hijo. Un hombre cuyo trabajo me exige precisión. Un hermano que por fin aprendió que esa precisión también pertenece en casa. Si algún día mi hermana quiere pararse en esta terraza y mirar esta agua con nuestros padres, puede hacerlo. Puede venir con las manos vacías y una disculpa, no con un plan de negocios. Puede ser familia sin tocar el termostato. Hasta entonces, la casa se mantiene en pie. Las cerraduras hacen clic. Las gaviotas discuten. Las ventanas cantan cuando el viento empuja desde la bahía. Adentro, mis padres respiran tranquilos. Esa es la moraleja, si es que hay una. Un regalo no debería costarte a ti mismo. Y un límite no es crueldad. Es la manera en que el amor mantiene su luz del porche encendida sin quemar el vecindario.